Buenas noches, damas y caballeros. Continuamos leyendo el libro de Yashar, conocido como Jacer el Justo. Día sí, Yashar, capítulo 30. Jacob siguió su camino hacia Harán y llegó hasta el monte Moriah y se quedó ahí toda la noche cerca de la ciudad de Luz. Y esa noche Yahweh se apareció ahí a Jacob y le dijo: Yo soy Yahweh, Elohim de Abraham y el Elohim de Isaac, tu padre. La tierra sobre la cual reposas te la daré a ti y a tu descendencia. Y aquí yo estoy contigo y te guardé donde quiera que vayas, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y haré caer a todos tus enemigos delante de ti. Y cuando hagan guerra contra ti, no prevalecerán sobre ti. Y yo te traeré de nuevo a esta tierra con regocijo, con hijos y con grandes riquezas. Jacob se despertó de su sueño y se regocijó mucho con la visión que había visto, y llamó el nombre de ese lugar Beit-tel. Y Jacob se levantó de ese lugar con mucho regocijo, y cuando caminaba sentía sus pies ligeros por el gozo. Y se fue de ahí a la tierra de los hijos del oriente, y llegó a Harán, y se paró cerca del pozo del pastor. Ahí encontró algunos hombres que se veían de Harán alimentar sus rebaños. Jacob les hizo preguntas, y ellos respondieron: ¿Somos de Harán? Y les dijo: ¿Conocéis a Labán, el hijo de Nahor? Y ellos le respondieron: Lo conocemos. Y he aquí que su hija Rachel está viniendo para alimentar a su rebaño de su padre. Mientras aún estaba hablando con ellos, Rachel, que es Raquel, la hija de Labán, vino a alimentar las ovejas de su padre, porque ella era pastora. Cuando Jacob vio a Rachel, la hija de Labán, hermano de su madre, corrió, la besó y alzó su voz y lloró. Y Jacob le dijo a Rachel que él era hijo de Rivca, la hermana de su padre Rachel. Corrió y se lo contó al padre. Y Jacob continuó llorando porque no tenía nada con él para llevar a la casa de Labán. Cuando Labán oyó que Jacob, el hijo de su hermana, había venido, corrió, lo besó, lo abrazó y lo trajo a la casa, le dio pan, él comió. Y Jacob relató a Labán lo que su hermano Esaú le había hecho y lo que su hijo Elifaz le había hecho en el camino. Jacob residió en la casa de Labán por un mes y comió y bebió en casa de Labán. Después Labán dijo a Jacob: Dime, ¿cuál será tu salario? Porque ¿cómo puedes servir por nada? Labán no tenía hijos, sino solo hijas, y sus otras mujeres y siervas eran estériles en aquellos días. Estos son los nombres de las hijas de Labán que su mujer Adiná le había dado. El nombre de la mayor era Lea, el nombre de la menor era Rachel. Y Lea era de ojos tiernos, pero Rachel era hermosa y muy favorecida. Y Jacob la amó. Y Jacob dijo a Labán: Te serviré 7 años por Rachel, tu hija menor. Y Labán consintió en esto, y Jacob sirvió a Labán 7 años por su hija Rachel. En el segundo año de estar viviendo Jacob en Harán, es decir, en el año 79 de su vida, en ese año murió Eber, hijo de Shem. Tenía 474 años al morir. Y cuando Jacob oyó que Eber había muerto, se afligió mucho y se lamentó e hizo luto él por muchos días. Y al tercer año de estar viviendo Jacob en Harán, Basmath, hija de Ismael, mujer de Esaú, le dio a luz a un hijo, y Esaú lo llamó Reuel. Y en el cuarto año de vivir Jacob en la casa de Labán, Yahweh visitó a Labán y se acordó de él por causa de Jacob, y le nacieron hijos.
y su primogénito fue Beor, el segundo fue Aljiv, y el tercero fue Jorash. Y Yahweh dio a Labán riquezas y honor, hijos e hijas, y el hombre se enriqueció grandemente a causa de Jacob. En aquellos días Jacob sirvió a Labán con todo tipo de trabajo en la casa y en el campo, y la bendición de Yahweh estaba en todo lo que le pertenecía a Labán en casa y en el campo. En el quinto año murió Yahudit, hija de Beer, la mujer de Saúl, en la tierra de Canaán, y no tuvo hijos, sino hijas solamente. Estos son los nombres de sus hijas que ella dio a luz a Esaú. El nombre de la mayor era Marit, y el nombre de la menor era Pulit. Cuando ya Judith murió, Esaú se levantó y fue a Seir, a cazar en el campo como de costumbre, y habitó en la tierra de Seir por un largo tiempo. En el año sexto, Esaú tomó por mujer, además de sus otras mujeres, a Oholibamah, hija de Sibón, el Giví, y Esaú la trajo a la tierra de Canaán. Y Oholibamah concibió y dio a luz a Esaú 3 hijos, Yeush, Yaalán y Coraj. En aquellos días en la tierra de Canaán hubo una disputa entre los pastores de Esaú y los pastores de los habitantes de la tierra de Canaán, porque el ganado de Esaú y sus bienes eran demasiado abundantes para que permaneciera en la tierra de Canaán, en casa de su padre, y la tierra de Canaán no podría sustentarlo a causa de su ganado. Y viendo Esaú que las discordias aumentaban con los habitantes de la tierra de Canaán, se levantó, tomó a sus mujeres y sus hijos y sus hijas y todos los que le pertenecían, el ganado que poseía y todos los que le pertenecían, ganado que poseía y la propiedad que había adquirido en la tierra de Canaán, y se apartó de los habitantes de la tierra y la tierra de Seir. Y Esaú y todos los que te pertenecían habitaron la tierra de Seir. Pero de vez en cuando Esaú iba a ver a su padre y a su madre en la tierra de Canaán. Y Esaú se mezcló con los Jorim y dio sus hijas a los hijos de Seir, el Jorí, y dio a su hija mayor Marit a Anah, hijo de Tzibón, hermano de su mujer, y a Pulit la dio a Asar, hijo de Bilhan el Jorí. Y Esaú habitó en la montaña, él y sus hijos, y fueron fructíferos y se multiplicaron. Bueno, este es el fin del capítulo 30 del libro de Yashar. Shalom.